A lo largo de su historia, la civilización romana enfrentó numerosos adversarios, pero ninguno tan feroz como los pueblos germánicos. Además, ningún otro grupo étnico combatió a los romanos durante un periodo tan prolongado. Desde su primer encuentro, romanos y tribus germánicas iniciaron una lucha encarnizada que determinaría el destino de Roma. El primer enfrentamiento fue la Guerra Cimbria, que tuvo lugar entre el 113 y el 101 a.C. Sus consecuencias influyeron en la historia romana durante los siguientes 6 siglos. Hacia mediados del siglo II a.C., la República Romana dominaba la mayor parte del Mediterráneo, ya fuera de manera directa o a través de sus aliados. Roma venció a los seleucidas, Macedonia y las ligas griegas, lo que le permitió tomar el control de Grecia. En el oeste, los romanos derrotaron a varias tribus galas alrededor del año 120 a.C. y establecieron la provincia de la Galia Narbonense. Sin embargo, nuevos enemigos ya estaban en camino. Entre 120 y 115 a.C., la península de Jutlandia sufrió una catástrofe. La región se inundó o fue afectada por fríos extremos que la hicieron casi inhabitable. En consecuencia, la tribu protogermánica que vivía en la actual Dinamarca, conocida como los cimbrios, tuvo que abandonar esas tierras. En 115 a.C., comenzaron a migrar hacia el sur. Se les unieron sus vecinos y parientes, los teutones, que habitaban en el norte de Alemania. Las tribus, ahora con 200.000 guerreros, avanzaron hacia lo que hoy es la República Checa, pero fueron derrotadas allí por los celtas boyos y se vieron obligadas a cambiar de ruta. En el 113 a.C., los cimbrios y los teutones cruzaron el Danubio en Panonia y luego se trasladaron a Nórico. Esta región, habitada por los celtas tauriscos, no pudo resistir a los invasores y pidieron ayuda a su aliada, Roma. En ese momento, la sociedad romana comenzaba a mostrar los primeros signos de la crisis que acabaría con la República en el siglo siguiente. Las conquistas habían enriquecido a las élites, mientras que los pobres perdieron sus tierras. A los desposeídos no se les permitía unirse a las legiones. Esto estaba debilitando al ejército en liderazgo, espíritu y número de tropas, y se convirtió en el tema central de esta guerra. El cónsul romano Gnaeus Papirius Carbo respondió a la llamada y movilizó a sus legiones para bloquear los pasos alpinos en el noreste de Italia. Los cimbrios enviaron emisarios asegurando que no atacarían más a los tauriscos. Aparentemente, Carbo aceptó la paz y proporcionó guías a las tribus para mostrarles una ruta alejada del territorio romano, pero simultáneamente les tendió una emboscada. Las tribus se enteraron del plan y atacaron a los romanos cerca de Norella, aplastando a las legiones. Los romanos perdieron más de 20.000 soldados en esta batalla. Por razones desconocidas, los cimbrios y sus aliados no invadieron Italia de inmediato y avanzaron hacia el oeste, atravesando Nórico hacia Recia. Las tribus celtas de los tigurinos y tugenios se unieron a los cimbrios y teutones, y todas estas tribus avanzaron hacia la Galia. Aunque no se sabe mucho sobre su estancia en la actual Francia, se conoce que saquearon y devastaron la Galia, sin que los galos pudieran detener a los invasores. Roma se alegró de no tener que enfrentarse a ellos en ese momento, ya que estaba inmersa en la guerra de Yugurta del 112 al 106 a.C. en Numidia. Esta guerra puso de manifiesto los problemas en la sociedad romana. Los líderes militares y civiles fueron sobornados repetidamente por Yugurta, el líder de Numidia, y el ejército romano se desorganizó tanto que no pudo vencer a un enemigo mucho más débil. En el 109 a.C., los cimbrios y sus aliados decidieron avanzar hacia la Galia Narbonense, controlada por los romanos. El cónsul romano Marco Junio Silano intentó negociar con ellos. La alianza tribal exigió tierras en el valle del Ródano y prometió defender las fronteras romanas, pero Silano se negó. En la batalla que siguió, los romanos fueron derrotados una vez más. La mayoría de las tribus regresaron a la Galia Transalpina, mientras que los tigurinos se quedaron en la Galia Narbonense. En 107 a.C., emboscaron a un ejército romano recién formado cerca de Burdigala, la actual Burdeos. Los líderes romanos fueron asesinados y hubo casi 10.000 bajas. Los romanos comprendieron entonces que la amenaza germánica era real. Se formó un ejército de 80.000 efectivos para ser enviado a la Galia Narbonense. Como el general más talentoso, Cayo Mario, estaba liderando el ejército en África en ese momento, se nombró a Gneo Malio Máximo, un plebeyo, como líder del nuevo ejército, con Quinto Servilio Cepión como su segundo al mando. Cepión,
un patricio de una de las familias más antiguas de Roma, no estaba contento de que un hombre nuevo, sin sangre aristocrática estuviera a cargo. En el 105 a.C., Malio llegó a la Galia Narbonense y posicionó a sus tropas en la orilla oeste del río Ródano, cerca de la ciudad de Araucio. Mientras tanto, Cepión mantuvo sus tropas en la orilla este, a pesar de las órdenes de cruzar el río. Finalmente, cruzó el río solo después de recibir una orden directa del Senado, pero incluso entonces insistió en mantener un campamento separado e ignoró las órdenes de Malio. El rey de los imbrios, Boiorix, optó por entablar negociaciones con Malio y solicitó que se permitiera el paso de las tribus hacia Hispania. En contraste, Cepión, quien no deseaba que un plebeyo se llevara el mérito de detener la amenaza germánica, ordenó a sus tropas que atacaran a los imbrios. Sin embargo, su fuerza más reducida fue fácilmente superada por los germanos y sufrió una masacre al quedar rodeada. Malio no estaba preparado para el rápido contraataque enemigo y sus legiones se vieron virtualmente cercadas. Ese día, perecieron 80.000 legionarios, marcando la mayor derrota romana desde la batalla de Cannes contra Aníbal. A pesar de esto, al igual que Aníbal antes que ellos, la alianza tribal no lanzó un ataque directo contra Roma tras esta confrontación. La mayoría de las tribus avanzaron hacia el norte de Hispania y la saquearon, lo que brindó a los romanos una oportunidad para recuperarse y prepararse para la inevitable invasión. En el 106 a.C., Mario finalmente concluyó la guerra de Yugurta y, a pesar de las restricciones legales, fue elegido cónsul por segunda vez en el 104 a.C. Mario reconoció los problemas del ejército romano y su reforma se convirtió en un punto crucial en la historia militar y política de Roma. En resumen, se permitió que los sin tierra se unieran a las legiones. El ejército se profesionalizó, estandarizando el entrenamiento y el equipamiento, y se ofrecieron promesas de tierras a quienes sirvieran. Los legionarios empezaron a cargar todos sus suministros, armas y provisiones, lo que mejoró la movilidad y la resistencia de los soldados. La tradicional organización manipular de la legión fue abandonada en favor de una formación más ágil basada en la cohorte, un grupo de 400 soldados. Esta reestructuración convirtió al ejército romano en uno de los más poderosos de la historia, con legionarios mejor entrenados. Cuando los imbrios y sus aliados decidieron dirigir su atención hacia Italia en el 102 a.C., Mario estaba preparado para enfrentarlos. El ejército tribal se dividió en dos frentes. Los teutones, bajo el liderazgo del rey Teutobod, avanzaron por la costa mediterránea hacia el oeste de Italia, mientras que los imbrios se movieron desde la Galia a través de Nórico hacia el noreste de Italia. En el verano del 102 a.C., Mario aguardaba a los teutones en su campamento fortificado cerca del río Ródano. Los germanos intentaron asaltar el campamento, pero su ataque de 3 días fracasó y sufrieron pérdidas masivas. Este evento fortaleció la determinación de los legionarios romanos. Los teutones, buscando evitar a los romanos dirigiéndose hacia el norte, fueron seguidos de cerca por Mario, quien los obligó a enfrentarse en un lugar conocido como Aquis Estiae. Mario comandaba un ejército de 40.000 soldados, enfrentándose a un enemigo que lo superaba en número 2-1. Los romanos se posicionaron estratégicamente en una colina, con 4.000 legionarios emboscados en los bosques cercanos. Para provocar a los teutones, Mario lanzó un ataque con su caballería, pero tras un breve contacto, se retiró detrás de la línea de los legionarios. Los germanos, persiguiendo a los romanos cuesta arriba, se encontraron con las lanzas romanas y un muro de escudos. Los romanos tenían una clara ventaja en términos de entrenamiento y equipamiento, lo que obligó a los teutones a iniciar una retirada hacia la base de la colina, perseguidos de cerca por los legionarios. En ese punto de la batalla, las fuerzas de Teutobod estaban exhaustas y debilitadas. Intentaron formar una pared de escudos propia, pero el ataque combinado de las principales fuerzas romanas desde el frente y la emboscada desde la retaguardia romana rompió sus líneas. Más de 50.000 teutones perdieron la vida, mientras que los romanos sufrieron unas pocas miles de bajas. La masacre continuó en el campamento germánico, donde decenas de miles fueron muertos o hechos esclavos. A pesar de esto, los imbrios aún ofrecían resistencia, y el cocónsul de Mario, Quinto Lutacio Cátulo, estaba encargado de defender los pasos alpinos. Bajo la presión de los imbrios, Quinto Lutacio Cátulo se vio obligado a abandonar el paso del Brennero.
Su intento posterior de establecer una defensa en el río Adigio también fracasó cuando los imbrios intentaron rodear sus posiciones, obligándolo a retirarse más allá del río Po, una posición más defendible. Esto permitió a los imbrios saquear la próspera región entre los Alpes y el río Po. Después de viajar casi un año desde España hasta Italia, los imbrios estaban exhaustos y poco dispuestos a lanzar un ataque contra las posiciones romanas en pleno invierno. Mario aprovechó esta oportunidad para regresar a Italia y fue elegido cónsul una vez más. En la primavera del 101 a.C., Mario se trasladó al Valle del Po, donde sus 32.000 legionarios se unieron a los 20.000 de Cátulo. Según historiadores modernos, los imbrios liderados por Boiorix tenían alrededor de 60.000 guerreros, mientras que los historiadores romanos afirmaban que los germanos contaban con 200.000 hombres. Los imbrios continuaron evitando a Mario durante la primavera y el inicio del verano, mientras él los llevaba hacia el noroeste en un intento por atraparlos a lo largo de los Alpes. Sin embargo, los imbrios no pudieron eludir a los romanos por mucho más tiempo. A finales de julio, ambos ejércitos llegaron a un lugar conocido como Vercelas. Los romanos, bajo el liderazgo de Mario y Cátulo, contaban con más de 50.000 legionarios, mientras que los imbrios lograron desplegar entre 60.000 y 80.000 guerreros. El ejército romano tenía una ventaja significativa en cuanto a la caballería, dado que la mayoría de los imbrios combatían a pie. Tan pronto como la batalla comenzó, la caballería romana en ambos flancos de las legiones avanzó rápidamente para enfrentarse a la caballería enemiga. La línea de los imbrios también avanzó, lanzándose al ataque contra los legionarios romanos. Mientras las líneas de infantería se enfrentaban, con los romanos defendiéndose y siendo repelidos en algunos momentos, la caballería de Mario logró rápidamente ganar la ventaja sobre los jinetes de Boiorix. La caballería romana retornó y atacó la retaguardia de las fuerzas imbrias. Los soldados germánicos fueron cercados y la mayoría de su ejército fue aniquilado. La batalla duró solo unas pocas horas, resultando en la muerte o esclavitud de todos los imbrios. Así concluyó la guerra cimbria. Los romanos lograron superar esta gran amenaza, comparable a la de Aníbal, pero las tensiones internas en la sociedad romana se intensificaron y eventualmente desencadenaron una serie de guerras civiles. Este ha sido el relato de la guerra cimbria. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Te esperamos en nuestro próximo vídeo.